Muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí en este domingo de resurrección. El día de hoy, cristianos alrededor de todo el mundo celebran la resurrección de Cristo. Pero hoy quisiera hablar también para aquellas personas que tienen dudas, tienen preguntas acerca de la resurrección. En una nota publicada por el periódico español La Vanguardia, el 14 de noviembre del 2017, se lee lo siguiente. Un equipo de arqueólogos ha descubierto en el condado de Yinchuan, en el centro de China, unos restos mortales incinerados en el interior de una urna de cerámica, con una inscripción que asegura que corresponde al fundador del budismo, Siddhartha Gautama Buda. En el 2017, este grupo de arqueólogos encuentra lo que parecen ser los restos de Buda. Este sería un gran descubrimiento para cualquier religión, para darle validez histórica, pero sería el fin del cristianismo, esta noticia. Porque lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión es que su fundador es una persona real de la historia que vivió, que murió en una región real del mundo y cuya tumba está ahora vacía. ¿Cómo podemos explicar la tumba vacía? ¿Puede acaso ser explicada de alguna manera natural? Es tal la importancia de la resurrección que a través de la historia ha habido decenas de personas que han tratado de refutar o desacreditar la resurrección de Jesús de muchas maneras, entre ellas el abogado y jurista del doctor Simon Greenleaf, el reportero Frank Morrison y más recientemente el reportero Lee Strobel, muchos de los cuales terminan, una vez analizado la evidencia, convirtiéndose en creyentes y seguidores de Jesucristo. Varios de estos hombres han escrito libros con los descubrimientos que han hecho, lo que los ha llevado a cambiar su postura. Uno se pregunta, ¿qué evidencias encontraron estos hombres que les hicieron cambiar de opinión? Hoy veremos algunas de las evidencias de la resurrección que nos harán considerar seriamente la persona de Cristo y lo que Él demanda de nosotros. Y quiero dar crédito, estoy en una gran deuda con Josh McDowell porque sus libros y sus escritos han influido mucho en mi manera de pensar y el material que veremos esta mañana. Así que quiero iniciar con algunos hechos relevantes para la resurrección. Primero, Jesús de Nazaret era un rabino judío que afirmó ser el Cristo profetizado por las Escrituras judías. Fue arrestado y juzgado como un criminal político y crucificado rápidamente. En las semanas siguientes, las mujeres y un grupo de seguidores afirmaron que lo habían visto resucitado de entre los muertos y que se les apareció varias veces antes de ir al cielo. Desde esta base, el cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano y ha seguido ejerciendo una gran influencia a lo largo de los siglos. ¿Cuáles son los hechos de la resurrección? Primero, Jesucristo fue crucificado. No tenemos ninguna duda. Jesucristo fue torturado desde la noche en que fue aprisionado el viernes. Fue golpeado por los soldados romanos y en la mañana fue llevado de un lado al otro entre Herodes y Pilato en las regiones de Judea y de Galilea. Una vez que se establece un juicio sobre él, Jesús fue azotado con un látigo especial que tenían los romanos para tortura, que le llamaban el flagrum. Este látigo constaba de 9 puntas con trozos puntiagudos de hueso, de vidrio o de plomo. Cada una de estas
puntas tenían una longitud diferente para que no se quedaran atoradas en la piel. De tal manera que cada vez que un soldado, un verdugo romano, daba un latigazo con esto, las puntas afiladas se incrustaban en la piel y no era común que cuando jalaban el látigo hacia abajo se podían ver los rollos de piel cayendo de la espalda de la víctima. Los registros históricos nos dicen que después de que una persona era sometida a este brutal tratamiento, no era poco común ver los órganos expuestos de la víctima. Algunos de ustedes vieron la película de Mel Gibson sobre la vida de Cristo. Y yo cuando la vi me pareció que era demasiada sangre en el piso. Pero algunos opinan que esta es quizá la mejor representación gráfica de cómo era en realidad la tortura de latigazos de los romanos. Muchas personas no sobrevivían la tortura de los latigazos. Con eso era suficiente para morir. En realidad los judíos tenían una regla de dar un máximo de 40 latigazos. Y por eso daban 40 menos 1, no vaya a ser que se pasaran de la tortura. Sin embargo, los romanos no tenían dicha regla y a veces daban 2 o 3 latigazos extra simplemente para caerle en los nervios a los judíos. Tal fue el azote que tuvo Jesús, que en el Evangelio de Mateo capítulo 27, de los versículos 32 al 36, leemos que Jesús tuvo que ser ayudado a cargar su propio madero. No creas que los romanos lo hicieron por ser buenas personas. La idea era acabar con la vida de su víctima. Si consiguieron a alguien para que le ayudara a Jesús a cargar ese madero, es porque él mismo ya no podía cargarlo. La sección que mencioné dice así: al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Sin lugar a dudas, Jesús fue crucificado al estilo romano. El segundo hecho que quiero que consideres es que Jesús murió. Jesús murió. No quebraron sus piernas. La crucifixión era una tortura en la cual la víctima era clavado de las manos y los pies y tenía que ser, para poder respirar, tenía que jalarse a sí mismo de los brazos, lo cual le producía un dolor o la disyuntiva entre el sofocamiento por falta de oxígeno o el dolor de estirar los brazos para poder tomar una bocanada de aire. Jesús fue crucificado de las 12 del día a las 3 de la tarde, pero ellos no quebraron sus piernas. Dice Juan 19, 32 y 33, fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro, es decir, estos dos seguían vivos, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué no le quebraron las piernas? Porque ya estaba muerto. Los ejecutores observaron la persona de Jesús y determinaron que estaba muerto. No obstante, dice el versículo siguiente, Juan 19, 34, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Es cierto, no le quebraron las piernas, pero como su trabajo era garantizar que la persona muriera, uno de los soldados tomó su lanza
y abrió el costado de Jesús. Y la persona que vio estas cosas describe, Juan, que salió sangre y agua. Cuando el corazón deja de palpitar, el suero que está en el agua se separa, los sólidos de los líquidos, lo cual es un símbolo de que la persona ha muerto. Ahora es interesante saber que nosotros no sabíamos eso hasta 18 siglos después. La persona que lo escribió toma nota de este detalle sin saber qué significa. Nosotros ahora sabemos que ese es una señal de que Jesús ya había fallecido. No solo esto, sino que un centurión certificó la muerte. En Marcos 15, 44 y 45, leemos: Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Es decir, un asesino profesional firmó el acta de defunción de Jesucristo. Nosotros no vemos gente muerta a menudo, pero las personas que se dedican a la cuestión de salud rápidamente pueden distinguir si una persona ha muerto, porque la sangre ya no brota de sus heridas, porque hay un rigor mortis, es decir, el cuerpo es menos flexible que cuando simplemente está desmayado. Y ninguno de estos verdugos tuvo dudas en firmar el acta de defunción ante sus superiores para demostrar que Jesucristo había muerto. Así que en primer lugar, sabemos que Jesús fue crucificado. En segundo, sabemos que Jesús murió. Y sabemos que Jesús fue enterrado a la costumbre de los judíos. Su cuerpo fue reclamado por José de Arimatea y preparado o embalsamado con cerca de 40 kilos de especies aromáticas. Juan 19:39 dice: También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Así que su cuerpo fue preparado con mucha rapidez, porque Jesús falleció a las 3 de la tarde. El día de reposo judío inicia a las 6 de la tarde, así que en ese lapso de 3 horas tuvieron que ir a solicitar el cuerpo de Jesús, bajarlo y rápidamente embalsamarlo o prepararlo para meterlo en la tumba. No obstante, se dice que llegaron con 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Además, a esto se le unía una mezcla gomosa que servía como un pegamento entre los vendajes de lino. La costumbre de los judíos es que 2 personas, cuando menos, tenían que tomar el cuerpo e iban a utilizar 3 pedazos de lino largos, cocidos a mano. El cuerpo tenía que ser lavado con agua a una cierta temperatura y después, empezando desde más abajo de los pies, empezaban a envolver a la persona y entre uno y otro vendaje ponían esta goma de mirra, aloe y pegamento y volvían a dar otra vuelta. Primero empezaban abajo de los pies y hasta las axilas. Después bajaban los brazos del difunto y volvían a envolverlo, tomando ahora sí desde abajo de los dedos de los brazos hasta los hombros. Y al final ponían un manto sobre su rostro. La cantidad de mirra y especias que se utilizaban eran una demostración de la dignidad de la persona que había muerto. Como referencia tenemos algunos personajes históricos del judaísmo que recibieron una porción de lo que recibió Jesús. Jesús era tenido en alta estima por este Nicodemo, porque utilizó lo suficiente como para embalsamar a 100 personas judías regulares. Y aún no fue suficiente, porque las mujeres venían el día domingo
para terminar el trabajo con más especies, querían honrar a Jesucristo de la mayor manera posible. Lo pusieron en una tumba que estaba excavada en una piedra, que era propiedad del José de Arimatea. Esta tumba tenía una gran piedra como una cama de reposo. Allí se colocaba el cuerpo. En un montículo, la manera como producían una tumba es que en un montículo empezaban a excavar y a excavar hasta que lograban hacer una cavidad enorme, y en esa cavidad podían meter varios cuerpos. En esa cama de piedra ponían uno de los cuerpos. Solamente había una entrada y salida. La entrada principal. Sobre esa entrada había un disco de piedra tallado, gigantesco, que cubría la entrada. Se colocaba de tal manera en un declive que una vez que entre muchos hombres lograban subirlo, ponían una cuña para trabarlo, y al quitarlo esa piedra podía rodar, descender hasta bloquear la entrada. Un grupo de ingenieros calculó el peso mínimo que debía tener esa piedra. Una piedra de la región para tapar la entrada, y llegaron a la conclusión de que debía de tener un mínimo de 1,5 a 2 toneladas de peso. Nosotros sabemos por el relato que el domingo en la mañana las mujeres querían aumentar el embalsamado de Jesús para darle más honor, pero una de sus principales preocupaciones era cómo iban a quitar la piedra. No solo había una piedra, pusieron el cuerpo de Jesús en un sepulcro tallado en piedra, sino que hubo una guardia romana custodiando la entrada. En el Evangelio de Mateo, versos 62 en adelante, leemos: Al siguiente día, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar al sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. La palabra griega que usa Pilato para describir la guardia es custodian, donde viene nuestra palabra custodio, custodiar. Los custodios eran una unidad militar que constaba entre 4 a 16 soldados, normalmente 16. Cada uno de ellos era imponente. Cada uno de ellos portaba casco, escudo, lanza, espada, es decir, 4 armas. Y se esperaba que cuidaran la entrada del sepulcro de Jesús. Obviamente los antagónicos a Jesús querían evitar a toda costa que alguien fuera a llevarse ese cuerpo, porque podría generar una gran mentira. Así que pusieron a esta guardia, y lo normal era que 4 de estos guardias estuvieran en la entrada, alertas, mientras los otros 12 dormían en el suelo con sus cabezas apuntando hacia la entrada, y cada 4 horas se pudiera levantar una nueva sección de la guardia a custodiar la entrada, de tal forma que siempre hubiera al menos 12 soldados descansados. Se dice que cada uno de estos soldados era capaz de defender 1,5 metros de terreno contra cualquier ejército invasor. Estas eran las fuerzas de élite de los romanos. Cuando uno de estos soldados se dormía en su vigilia,
la pena era la muerte. Al igual que fallar en su misión, merecía la muerte. Estos soldados peleaban hasta morir, porque no había otra alternativa. Los mismos soldados, nos relata el Evangelio, fueron los que pusieron un sello en la puerta. Pusieron un sello sobre la roca. Este sello consistía de 4 bases de barro cocido con 2 cordones de piel que se unían en el centro por un sello de arcilla con el símbolo del Imperio Romano. La verdad es que el sello no hacía más difícil o más fácil abrir la tumba. Hasta un niño podría quebrar ese sello de arcilla. Lo que significaba ese sello es, número 1, que ellos garantizaban que el contenido estaba dentro, es decir, Jesús estaba en la tumba al momento de poner el sello. Y segundo, era una forma de autoridad, un símbolo de la autoridad del Imperio Romano para decir, cualquiera que se atreva a romper ese sello será perseguido y ejecutado por el Imperio Romano, que era un imperio sanguinario. Estos son los hechos antes de la resurrección. Tenemos a Jesús crucificado y muerto, embalsamado al estilo judío y colocado en una tumba labrada en piedra, con una guardia romana fuertemente equipada afuera custodiando. ¿Cuáles son los hechos después de la resurrección? ¿Qué es lo que encontramos que ha hecho que tanta gente reconsidere su postura acerca de quién es Jesús? Bueno, la primera cosa que encontramos es que la piedra estaba removida. Juan 20, 1 nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Ya no está la piedra está removida. Diferentes evangelios utilizan diferentes palabras griegas para describir qué pasó con la piedra. Por ejemplo, Marcos 16:4 nos habla de que la piedra fue corrida hacia arriba. Y Lucas 24 nos habla de que la piedra prácticamente fue levantada y llevada lejos del cuerpo de la tumba, lejos de la montaña de la tumba. Si alguien quisiera ir a hurtadillas a quitar la piedra, ¿para qué iban a levantarla y llevarla lejos de la tumba? ¿Qué tan fácil es remover una piedra de 1,5 y 2 toneladas? ¿Cuántas personas se necesitan para eso? ¿Y cómo evitarías a la guardia romana aun si pudieras hacerlo? Lo que encontramos como después de la resurrección es una tumba semi vacía. No estaba completamente vacía. Dice Juan 20, del 3 al 8, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. ¿Qué fue lo que vio? Las vendas. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario, es decir, la otra parte que iba sobre su rostro. Y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. 3 diferentes palabras griegas se utilizan en esta sección. En el 25 vemos que Juan llega, porque era más joven y más rápido, llega primero hasta el umbral de la tumba. Y lo que él hace es blepei, es decir, atisba adentro de hecho un vistazo adentro de la tumba, ve algunas cosas. Y mientras estaba haciendo eso, Pedro llega y directo se mete hasta el fondo
de la tumba. Y cuando Pedro llega, entra, observa cuidadosamente con la palabra theorei. Pero la palabra que vemos en el verso 28 se traduce percibió con inteligencia y comprensión. Es decir, cuando Juan finalmente se decide entrar, comprende, entiende lo que está viendo en esa escena y cree. Cree en la resurrección. La mortaja de Jesús se convertiría en un capullo rígido. Aun si fuera posible removerla, no creo que fuera posible porque esa cosa se endurecía. Pero si hubiera sido posible, quien que quisiera robar el cuerpo tomaría el tiempo de estar desenrollando el cuerpo para dejar las vendas allí y llevarse exclusivamente el cuerpo. Si alguien quisiera robar, tomaría todo y rápidamente saldría corriendo. Sin embargo, las vendas estaban en un lado, creo yo, formando el capullo que siempre estuvo ahí, pero el cuerpo de Jesús había trascendido. El sudario estaba en otro lado. Lo que vemos también es que la guardia estaba ausente. Las mujeres llegan y ¿dónde está ese destacamento romano? No está. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, lo explica de esta manera. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos, dice Mateo. Los soldados fueron sobornados por las autoridades religiosas para propagar mentiras acerca de que los discípulos habían robado el cuerpo. Varias cosas pudieron haber pasado aquí, pero lo que realmente convenció a los mismos discípulos, que en ese momento estaban muertos de miedo, encerrados en un lugar, Pedro había negado a Jesucristo 3 veces y estaba temeroso de salir a la calle, lo que convenció a estos discípulos amedrentados en apóstoles valerosos fueron las apariciones posteriores de Jesucristo. Las mujeres fueron las primeras en contar que se habían encontrado con Jesús resucitado. La primera reacción de las mujeres fue pensar que alguien se había llevado el cuerpo. Los discípulos, cuando escucharon el testimonio de las mujeres, no lo creyeron. Pedro no comprendió, salió rápidamente a buscar la tumba y encontró la tumba vacía. Pero no supo qué hacer con esa información. Los discípulos, desanimados, iban rumbo a Emaús cuando Jesús se les aparece y les explica todo aquello en el Antiguo Testamento que tenía que ver con él. Estos discípulos tenían miedo y tenían una resaca moral. Lo único que puede explicar su cambio es un encuentro con el Jesucristo, con el Jesús resucitado. Los discípulos ahora vemos que proclaman haber visto a Jesús. En Hechos 1:3 leemos: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Jesucristo tuvo que estar con los discípulos 40 días, hablando con ellos, enseñándoles, comiendo con ellos, para garantizarles, para demostrarles que Él era el mismo y que había resucitado
tal y como lo había predicho. En una ocasión, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Cuando Pablo le dice a sus opositores, Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez y muchos de ellos todavía viven, lo que les está diciendo es, vayan y pregúntenles. Ustedes saben quiénes son estos. Están vivos. Jesús se les apareció a estas personas. Los discípulos regresaron a Jerusalén y partiendo desde ahí empezaron a proclamar el mensaje de que Jesucristo había resucitado. Si había algún lugar en el mundo que era difícil para iniciar con este mensaje, era Jerusalén, porque cualquier persona podría correr los 15 minutos hacia la tumba y ver si estaba o no el cuerpo. La gente que estuvo presente en la crucifixión, que estuvo presente en el azote de Jesús, que conocía a las personas involucradas, estaban vivas. Y bueno, quiero decir que por cuestiones de tiempo no pude iniciar. Como te has dado cuenta, he estado citando la Biblia una y otra vez. ¿Por qué cito la Biblia si no todas las personas creen en ello? Bueno, porque la Biblia es la fuente de información más confiable que tenemos acerca de Jesús. Y aunque fue escrita por sus seguidores, eso no impide que ellos digan la verdad. De hecho, debido a que las personas que vieron estas cosas estaban vivas, si hubieran dicho cualquier cosa los apóstoles que no fuera históricamente correcto, inmediatamente les hubieran llamado la atención, hubieran corregido el registro las personas que estuvieron ahí. Por eso se puede utilizar la Biblia, porque la Biblia ha demostrado ser un libro históricamente correcto. Hay varias teorías propuestas. ¿Cómo se explica la tumba vacía? Primera teoría es que las mujeres se equivocaron de tumba. Que cuando las mujeres en su premura corren hacia el sepulcro, en realidad llegan a otro lado. Yo no sé si ha sido un funeral, pero si fuiste al funeral de alguien y regresas 2 días después, es poco probable que vayas a algún otro cementerio. En el caso de Jesús no había miles de tumbas iguales como sucede con nosotros, sino que era una tumba exclusiva, nueva, cavada en una tumba. Además, si las mujeres se equivocaron de tumba, entonces todos se equivocaron de tumba. Los romanos estarían en una tumba equivocada, los discípulos estarían en una tumba equivocada, vaya, hasta los ángeles habrían ido a una tumba equivocada. Lo único que tendrían que haber hecho para desmentir la resurrección era ir a la tumba correcta y decir, aquí está Jesús, no pasó nada, todo esto es una mentira. La tumba equivocada no es una buena explicación. La segunda teoría que se propone para explicar la resurrección de Cristo es que los discípulos robaron el cuerpo. Pero nosotros tenemos que entender que los discípulos ni querían ni podían robar el cuerpo. No querían porque todas sus aspiraciones mesiánicas habían sido destrozadas. Su líder había sido atrapado y ejecutado, aquel que reinaría para siempre. Ellos estaban muertos de miedo y encerrados. Además, si Jesús era un farsante y alguien sabría de esto, eran los discípulos. Los discípulos de Jesús vivieron con él, caminaron con él, lo vieron enseñar, lo vieron hacer milagros, o no. Si alguien sabía que Jesús no era lo que decía ser, estos eran los discípulos. Además, cada uno de los apóstoles firmó con sangre su testimonio, porque ellos fueron presionados para negar a Jesús, para negar estas historias. Fueron azotados, fueron encerrados, destituidos. Muchos de los seguidores de Jesucristo fueron echados a los leones para sufrir muertes horribles. Pedro fue crucificado de cabeza y ninguno de ellos jamás
habló para negar estos hechos. Al contrario, ellos decían, es un privilegio para mí morir anunciando que Dios ha venido a este mundo en la persona de Jesucristo, que Jesús es el Mesías. Los discípulos no querían mentir. Además, los discípulos no podrían mentir. ¿Cómo es que un grupo de pescadores y gente sencilla iba a lograr dominar a una guardia romana? Déjame darte otro dato. Los judíos eran una religión fuertemente basada en la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, el día de reposo, el día de adoración a Dios, es el sábado, el sabbat. Cualquiera que violara el día de reposo era responsable o se hacía acreedor de la pena de muerte. Hacer que un judío dejara de adorar en sábado era muy difícil. Pero la historia vemos que este grupo de judíos ahora empieza a reunirse y adorar los domingos. ¿Cómo es que hubo un cambio entre sábado a domingo? ¿Qué hizo que un grupo de judíos empezara a adorar el domingo? La resurrección de Jesús. Algo sucedió ese domingo por la mañana que fue inexplicable para los discípulos, que los hizo cambiar su adoración a un día domingo. Una tercera forma en que la gente trata de explicar la tumba vacía es la teoría de las alucinaciones. Y lo que ellos creen es que la gente estaba siendo afectada psicológicamente por los hechos que no lograron procesar de la muerte de Jesús y que les provocaban alucinaciones. El problema de la teoría de la alucinación es que siempre tiene que ver con una percepción equivocada de una realidad externa que no existe. Es decir, cuando algo no existe, la gente tiene una percepción interna de que está viendo algo. La alucinación entonces, por definición, es algo interior. Por eso, nunca hay dos personas que tienen una alucinación al mismo tiempo de la misma manera, porque es algo interno, es algo que ocurre en cada persona. Y sin embargo, Pablo les dijo a sus detractores en 1 Corintios 15:6 que Jesús se apareció a más de 500 personas que aún seguían vivos que les fueran a preguntar. La teoría de las alucinaciones es ridícula. Nunca ha habido un caso de 500 personas que tengan la misma alucinación. Además tenemos la teoría del desmayo. En algún tiempo vi libros en México escritos con esta teoría, que Jesús en realidad murió en un lugar llamado Cachemira. Esta teoría asume que Jesús no murió por los latigazos. Jesús fue azotado, pero esto no lo mató. Luego fue crucificado por varias horas y esto tampoco lo mató. Le enterraron una lanza en el costado y salió sangre y agua, pero no estaba muerto. Lo embalsamaron con 40 a 60 kilos de goma y especies aromáticas y lo pusieron en una tumba vacía. Y eso, en lugar de matarlo, lo revivió. Pero para que esta teoría fuera cierta, tendríamos que aceptar entonces que Jesús se desmayó en la cruz, engañó a los verdugos profesionales que firmaron su acta de defunción, se despierta en la oscuridad de esa tumba, se quita la venda él solo, empuja la piedra a un lado, vence a la guardia romana y se presenta a sus discípulos como Señor de la vida. Esta es la teoría más ridícula de todas. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué dices tú? ¿Qué crees de Jesús? ¿Qué pasó en esa tumba y quién tiene el cuerpo? Quizás te estás preguntando, bueno, ¿qué diferencia hace lo que yo crea o deje de creer
acerca de que si Cristo resucitó, y es de una importancia vital. Si Cristo resucitó, quiere decir que todo lo que Él dijo es cierto, que Él es el camino a Dios el Padre, y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Que la muerte no es el fin de la historia, sino que Él, todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es el eje de la esperanza humana, la esperanza de una vida nueva, de una resurrección y de una vida diferente aquí y ahora. Si tú nunca has confiado en Jesucristo, quiero que reflexiones en estas palabras. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú nunca has venido a Dios el Padre a través de Jesucristo, hoy puedes hacerlo. Si tú has estado viviendo una vida independiente de Dios, quizá tú crees que existe, pero Dios no tiene un contenido en tu vida diaria, esta es tu oportunidad de confiar en Jesucristo y de entregarle tu vida a Él. Si es tu deseo hablar con Dios en este momento, simplemente dile algo como esto. Dile: Señor Jesús, yo entiendo que te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te entrego el trono de mi vida y quiero seguirte de aquí en adelante. Amén. Si tú dices esas palabras a Dios, Él te la va a tomar en serio y tu vida empezará a cambiar y ser transformada para bien. Porque el significado de la vida del hombre no se entiende a menos que haya un Dios creador que nos ha puesto en esta tierra con un propósito específico. Ese propósito de tu vida se encuentra cuando tú confías tu vida a Cristo y le sigues a Él cada momento. Que Dios te bendiga.